Bueno, pues se dispara la plaga que se está dando allá en Estados Unidos. Varios estados están reportando el aumento de este problema. Idaho, Nevada, Oregon, hacia la zona de Yellowstone, por ejemplo, se reportan este tipo de cosas. Los llamados grillos mormones habrían estado invadiendo amplias zonas de Estados Unidos, especialmente en estos tres estados comentados ya. ¿Cómo han estado? Muchísimas gracias por acompañarnos en este directo. Estamos en vivo. Saludos a MT, a Roblox. ¿A quién más va llegando? A Dominic por ahí. Un enorme saludo a toda la comunidad que está llegando. Donny, perdón, a Donny. Saludos, Donny. Edwin, ¿cómo has estado? Martin, saludos. Miren, el asunto es que, bueno, cuando se habla de plagas, de repente siempre le dan ese toque, vamos a decir, apocalíptico, bíblico y cosas de tipo, pero no tiene que ver. O sea, las plagas es lo más normal del mundo que de repente pasan, sobre todo cuando hay climas extremos, cuando hay variaciones en los climas durante varios periodos de años. Los, Hay excesos de ciertos tipos de alimentos y esos excesos generan plagas, ¿no? Esa es la situación, ¿no? Diciendo esto, vámonos a los detalles. En Ashton, Idaho, empezaron a detectar que había pues un aumento tremendo de este tipo de problemas, ¿no? Las personas incluso los toman con las manos y muestran las imágenes, vamos, estas plagas que han estado reportando en distintas zonas. ¿Qué es una plaga en sí? Pues bueno, es cuando hay un aumento de insectos digamos que es desproporcionado, ¿no? Ese es el asunto. No hay que tenerle miedo a las palabras como son. Pues son para eso, son para usarse las palabras y significan algo. ¿Qué significan? Pues esto, no significan ningún apocalipsis, ninguna de esas cosas, pero sí que encienden alertas porque esto genera que pueda haber situaciones, por ejemplo, en los sembradíos, que pueda haber situaciones de desbalances, de equilibrios ambientales, ese tipo de cosas. Lo que sucede ante las autoridades locales que han estado informando que los insectos aparecieron desde abril, pero no lo habían considerado como un problema hasta que empezó a explotar la demografía de estos animalitos y ahora pues ya se ve como un potencial problema. Reciben nombres de grillos mormones, pero en realidad no son grillos verdaderos. Se parecen más a los saltamontes y pueden alcanzar hasta 5 centímetros de longitud. Uno de los aspectos más importantes de su comportamiento es que son caníbales, o sea, se comen a los más débiles, a los heridos, a los rezagados, los usan alimentos y eso va aumentando cada vez más nacimientos de estos insectos y van aumentando y aumentando, ¿no? La conducta genera una especie de marcha constante hacia adelante, van avanzando, van avanzando, van avanzando en enormes masas móviles que no se detienen, son como nubes de insectos, ¿no? Que van avanzando. Provocan daños agrícolas significativos, afectan a cultivos enteros y eso es el mayor problema, que de repente pues puede haber problemas en los alimentos, en los campos, ¿no? Las autoridades están alertando. Ahora, evidentemente para esto también se tienen soluciones, ahorita vamos a platicar de ellas. Mientras fuera de interpretaciones, ya saben, ¿verdad? De cosas extrañas, ¿no? Que aquí pues no nos corresponde a nosotros juzgar esa parte, a nosotros nos corresponde pues más informar el detalle. Primero, el por qué se da esta situación. Son insectos parecidos a los saltamontes que viven naturalmente en el oeste de Estados Unidos. De forma natural ahí están. El problema es cuando es excesivo, cuando se vuelven ya enjambres demasiado grandes. Cuando hay menos humedad y digamos menos, vamos a decir, menos enfermedades naturales en el suelo, sobreviven más huevecillos. Y esos huevecillos hacen pues que se explote, digamos, la demografía de estos insectos. Cuando se reporta esto y las temperaturas aumentan más de lo normal, los huevos eclosionan antes de lo normal. Y entonces llegan demasiados individuos en la edad adulta cuando están los sembradíos listos. Y empiezan a comer y empiezan a reproducirse más y bueno, se vuelve todo un problema. Si las temperaturas aumentan antes de lo normal, los huevos eclosionan antes y los individuos llegan a edad adulta más rápido. Las sequías prolongadas pueden afectar a aves, pueden afectar a reptiles y otros animales, porque las aves, cuando hay bastantes aves, se los comen. Son alimentos perfectos para las aves, ¿sí? Para reptiles también. El problema es cuando hay mucha sequía, las cantidades de aves disminuyen y las cantidades de reptiles también. Entonces, y luego no hay quien se los coma y hay demasiados. Dentro de estos ciclos naturales también existen herramientas que utilizan las personas, que utilizan los granjeros principalmente, pues para eliminar a este tipo de plagas. Hay que recordar que este fenómeno o estos fenómenos los vivimos hace unos años dentro del Sahel,
la parte norte de África, nada más que la diferencia entre Estados Unidos y esta zona es que en Estados Unidos, mira, no se la andan pensando dos veces. Dicen, hay plaga de esto aquí, y empiezan a mandar aviones, incluso ahora con drones, y empiezan a fumigar toda esa zona. Entonces viene la plaga, fumigan, viene la plaga, fumigan, y no los dejan pasar. Vamos, que la solución es bastante efectiva y bastante rápida. Sí, pues bueno, obviamente están usando químicos y esos químicos de repente generan controversias porque pueden generar problemas también de otros tipos. Lo que pasó en África en aquel año fue hace como, no sé, 3, 4 años. Lo que pasó es que no tenían presupuesto. Se tuvo que hacer un cálculo más o menos de lo que se requería, porque aparte iba avanzando por países, iba generando problemas muy tremendos en agrícolas principalmente. Entonces yo recuerdo en ese año se pedían creo que $150 millones. Creo que se recabaron la mitad, 70 por ahí. Y con eso se intentaban fumigar por partes, ¿no? Iban como haciendo pasillos, por así decirlo, para que se fueran por cierta zona, iban fumigando lo demás para que no se extendiera demasiado. Más o menos lo controlaron. Pero a lo que voy es que cuando falta presupuesto, cuando no tienen muchas soluciones, pues sí, el problema es enorme y se vuelve internacional como en aquella ocasión. En esta ocasión no. Miren, ya van varias veces que nos llega plaga de Estados Unidos hacia México y aquí la paran en seco. O sea, igualmente al revés también. Allá la paran muy rápido. Entonces, no suele extenderse demasiado. De hecho, ya es noticia que en 3 estados tengan el problema, porque es raro que se dé un problema así, ¿verdad? Insisto, no porque no suceda, sucede muy seguido, casi todos los años. Casi todos los años sucede. Nada más que, pues lo paran en seco, ¿no? Meten ahí los insecticidas o las cosas, los químicos que le meten y acaban con eso, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias inmediatas? Sobre todo lo que pueden destruir, porque no comen cualquier alimento. Lo que les gusta es la alfalfa, el trigo, los pastizales, los huertos, el forraje para ganado. Eso es lo que más les gusta. Y sí generan pérdidas millonarias, ¿verdad? De millones de dólares. O sea, esto es un problema, sí es un problema, no digo que no, pero tiene solución. Evidentemente esto genera que haya menos alimento para las vacas y las ovejas, por ejemplo, aumentan ciertos costos de alimentos, sabemos que sí generan un efecto, ¿no? El problema es conocido. Cuando vean esto en carretera, no se confíen porque las carreteras se vuelven más resbaladizas con tanto insecto. Entonces de repente se sacan de onda, ¿no? Entonces, si les toca algún día, ¿no? Acuérdense de esto. Van en moto, van en auto, lo que sea, y le frenan, donde frene hay mucho insecto, puede ser más resbaladizo. De hecho, se han producido ya accidentes, debido a exceso de insectos en las carreteras. A algunas ocasiones, ya cuando es excesivo, se reducen las posibilidades de la visibilidad, pero eso ya es demasiado. No estamos llegando a ese nivel. Hay un mayor gasto para control biológico a través de insecticidas o pesticidas, ¿no? Hay pérdidas agrícolas y hay un incremento en los costos de los productos. Básicamente es la mayor consecuencia. Esto está relacionado mucho hacia lo que es sequía intensa, inviernos menos fríos también, porque en los inviernos fuertes se disminuyen las plagas en general. Por ejemplo, cuando tienes un invierno fuerte, al otro año vas a tener pocos mosquitos. Pero que haya sido un invierno fuerte y realmente frío y prolongado. Porque los huevecillos de los insectos, de los mosquitos, por ejemplo, pues desaparecen cuando es demasiado frío, ¿verdad? Pero que sea un periodo extenso, o sea, no que sea un día de 5 grados, pues no. Por ahí me parece que eran menos de 3 grados y que al menos en 5 días seguidos, una cosa así, por ahí es cuando se disminuye mucho la población de insectos de ese tipo. Las primaveras más cálidas pueden generar también problemas, ¿no? Entonces, esta ha sido una primavera muy cálida en algunas regiones de Estados Unidos. Eso también pudiera ser una de las razones. Ahora, sí que dentro de lo más interesante, dentro digamos, de las consecuencias, hay que entender que es un ciclo que se puede romper y que de hecho se hace todos los años, o no todos los años, pero seguido, digamos, se hace, a no ser que haya una mala gestión. Si ahora no se toma en cuenta, o sea, vamos, que se hace un mal trabajo y no se ponen las pilas en esos estados, pues entonces ya el problema ya, ¿no? Ya no es de la plaga en sí, sino es del que la está dejando pasar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué hacen los de Idaho, los de Nevada y los de Oregon, que ellos son los que tienen ahorita, pues la posibilidad de solucionar este problema, ¿verdad? Dicho esto, ¿cómo estás, Francisco? Muy buenas.
Leonardo, también un enorme saludo. Dicho esto, vámonos a otros asuntos, ¿no? Vamos a otros temas también importantes. Seguramente vamos a estar viendo seguido imágenes de este tema. O sea, vamos a estar viendo imágenes de estos insectillos, ¿no? Vámonos a otros temas, a otros asuntos importantes de lo que pasa en el mundo.